Domingo, 3 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Comentario breve. Los escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio, para apedrearla, argumentando que así lo manda la ley de Moisés. Sin embargo, la ley ordenaba juzgar a ambos adúlteros, mujer y hombre. Estos acusadores solo traen a la mujer, y quieren usarla como un medio para verificar si el maestro es fiel cumplidor de las cláusulas de la ley dadas por Moisés. El maestro plantea un argumento que supera la ley. Él apela a la conciencia de cada uno. Si se condena el pecado, debe condenarse todo pecado, no solo el de adulterio. Él no vino a condenar sino a dar a toda la humanidad, hombres y mujeres, la oportunidad de una vida nueva. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Están en conciencia en condiciones de condenar. Cada vez que leo este fragmento del Evangelio de San Juan, no me puedo apartar de la idea de dónde estaba el hombre con el cual se cometía el adulterio, pues también tenía que responder por la falta. Tal vez estaba oculto en la multitud acusadora, o con una piedra escondida en las manos. El evangelista no lo dice. La acusada está indefensa ante la ignominia, está en una situación y estado de quien ha perdido el respeto de los demás, en este caso por su conducta, considerado como acto vergonzoso, pero y los acusadores, están en conciencia en condiciones de condenar. Como en otras ocasiones, los escribas y fariseos, intentan tenderle una trampa a Jesús, tratando de enfrentarlo al pueblo y hacerlo aparecer como alguien que quebranta la ley, así entonces tener motivos para acusarlo y condenarlo. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Se está en los días de la fiesta de los tabernáculos. Jesús tenía costumbre de retirarse, cuando estaba en Jerusalén, a pasar la noche al monte de los Olivos y especialmente pernoctaba en Getsemaní. Pero ya muy de mañana volvió otra vez al templo, para aprovechar el concurso de los peregrinos y enseñar. El Evangelio dice: y todo el pueblo acudía a él, lo que hace notar el gran concurso de gentes que le escuchaban. Esta misma afluencia es una clara indicación de ser uno de los días festivos. Jesús estaba en uno de los atrios del templo, entonces se sentó y comenzó a enseñarles. No pretende decir el evangelista que estuviese sentado en las cátedras de los doctores, sino en uno de los escaños o pequeña alfombra en donde se sentaban los discípulos oyentes, y, aunque este era el modo ordinario de enseñar allí, esta precisión mira, sin duda, a participar lo que se describe más adelante, cuando dice que Jesús escribía con su dedo en tierra. Le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. En esta situación, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. No se dice cuándo,
por los que podría pensarse que la traían al tribunal para juzgarla y que, al pasar por allí y ver a Jesús, quisieron comprometerle. Pero tampoco sería improbable el que se la trajesen ex profeso para enredarle en su resolución y para hacerle caer en contradicción. Se la pusieron en medio de todos, medio del círculo de gentes que lo rodeaban. No dicen que ellos hayan sido los testigos. Pero, ya en sus manos, nadie duda que sea verdad el delito del que la acusan. Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Asegurado el hecho, le plantean una cuestión más que de derecho, pues le decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo le alegan lo que dice la ley. Según Moisés, la adúltera debía ser apedreada. En época más tardía se legislará la estrangulación. Y alegada la legislación mesaque, le hacen, tentándole, la siguiente pregunta, y ante este caso, ¿y tú, qué dices? Con ello, resalta el evangelista, buscaban poder acusarle. Era un dilema claro en el que querían meterle, si aprobaba la legislación mesaque en aquel caso, podrían desvirtuarle, ante el pueblo, su misericordia, si no la aprobaba, lo acusarían de ir contra la ley de Moisés. La cuestión era malévolamente planteada y hasta incluso apuntando a posibles complicaciones con el poder civil romano, ya que la pena de muerte era de competencia exclusiva del procurador romano. Inclinándose, escribía con el dedo en tierra. Jesús, que estaba sentado, sin duda, en un pequeño y bajo estrado de los oyentes, o sobre una estera o alfombra, inclinándose, escribía con el dedo en tierra. ¿Qué significado tiene esto? El sentido de este gesto no ha sido dilucidado con certeza. San Jerónimo proponía, conforme a una interpretación material de Jeremías, que escribía en tierra los nombres de los acusadores y sus culpas. Sin embargo, el gesto podría muy bien ser el de una persona que no quería intervenir en un asunto que se le propone. Y la prueba de esto es que nadie leyó lo que él escribía. Era, sin duda, el gesto de una persona que no quiere inmiscuirse en un asunto ajeno y menos aún en la trampa que le tendían. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Por eso ellos insistían en preguntarle. Pero ante la malicia de su intento, Jesús les da una doble lección de justicia y de misericordia. E incorporándose en su asiento, pero sin ponerse de pie, mirándolos y acaso señalándolos con el dedo, les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. En la represión de la apostasía mandaba la ley que los testigos denunciadores arrojasen los primeros las piedras contra el condenado en juicio. A esto es a lo que alude la frase de Jesús. No es que Jesús negase el juzgar ni que los jueces cambiasen su oficio, pues siempre está en pie el dad al César lo que es del César. Pero condenaba, en los que eran sepulcros blanqueados que estaban llenos de hipocresía e iniquidad, un falso celo por el cumplimiento de la ley en otros cuando ellos no la cumplían. Les daba a su conciencia un mayor volumen de acusaciones. Mas su palabra, que era acusación, pronto hizo su efecto. Empezaron a marcharse los acusadores, uno a uno, comenzando por los más ancianos. Rodeado de gentes que lo admiraban y que podían estallar abiertamente a su favor, máxime si la acusación proseguía contundente, vieron que el mejor partido era abandonar aquella situación enojosa. Y empezaron a salirse hábilmente, inadvertidamente, uno a uno, comenzando por los más ancianos. ¿Acaso los más jóvenes, con un celo más exaltado, eran los que querían mostrarse más celadores, pero, mientras, los más ancianos con más experiencia de la vida y de las multitudes, y posiblemente de otras intervenciones del mismo Jesús, fueron los primeros en salirse de aquella situación torpe y peligrosa. Y también una vida más larga de fariseísmo les daba a su conciencia un mayor volumen de acusaciones. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí. Se quedó él solo, y la mujer en medio. La contraposición se hace entre los acusadores y la mujer, por lo que este quedarse ellos solos no excluye la presencia de la turba que lo estaba escuchando cuando le trajeron aquella mujer. Y hecha la lección de justicia contra los acusadores, da ahora la gran lección de la misericordia. Si ellos no pudieron, en definitiva, condenarla cuando era lo que intentaban, menos lo hará Jesús, que vino a salvar y perdonar. Por eso le dijo, mujer,
¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Pero, contando con un arrepentimiento y un propósito en ella. Vete, no peques más en adelante. Y la adúltera encontró a un tiempo la vergüenza, el perdón, la gracia y el cambio de vida. No hay pecado que el Señor no perdone si acudimos a Él. La respuesta de Jesús dejó totalmente confundido a sus perseguidores. Por una parte, se puso del lado de la ley, por tanto, ya no podían acusarlo. Por otra parte, perdona a la acusada. Algo natural en él, Jesús con su bondad, confunde la malicia de los hipócritas acusadores. Este fragmento del Evangelio nos muestra a un Jesús siempre bondadoso, amable, compasivo con los pecadores, pero duro al mismo tiempo con los soberbios y los hipócritas. En este relato, Jesús se nos muestra como alguien absolutamente misericordioso, manifestado en el perdón amplio y generoso en la mujer acusada. Si Jesús hubiese condenado a la mujer, ésta habría sido lapidada hasta morir. Al no hacerlo, comprendemos que nadie está condenado a morir por haber pecado. No hay pecado que el Señor no perdone si acudimos a Él. No es la gravedad de la falta lo que mira el Señor, sino que la honestidad de nuestro arrepentimiento. Vuelvan a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo, dice el Señor. Vete, y no peques más. El quinto domingo de Cuaresma tiene como característica peculiar la intensidad de la voz del justo rodeado por sus perseguidores. Es un presagio de la pasión. Jesús está cada vez más solo. Está solo sobre todo porque ha decidido llevar a cabo su misión hasta sus últimas consecuencias, llegando donde nadie ha llegado y nadie le puede ayudar fuera del Padre. Es admirable que, precisamente en esta hora de mayor soledad, Él manifieste plenamente la grandeza de su amor por los hermanos, su capacidad de cargar con todo el peso del pecado de los hombres para expiarlo. Tenemos una prueba patente en el Evangelio que nos ofrece la liturgia de hoy, y que podemos vivirlo como protagonistas. La escena es impresionante. Escribas y fariseos someten a Jesús a una especie de proceso poniéndole delante la mujer adúltera. En el silencio se oyen graves palabras, los acusadores se alejan bajo el peso de su orgullo y su mentira. Solo se queda la mujer, pobre pecadora, bajo la mirada misericordiosa de Jesús. Así puede recibir el perdón y ser renovada en su amor. Vete, y no peques más. También nosotros debemos presentarnos a Él, junto con nuestros hermanos, para pedir no la condena, sino el perdón. El perdón nos hace fieles al mandamiento nuevo, nos hace pasar a la novedad de vida, convirtiéndonos en testigos de esperanza, fuertes por la ayuda del Señor. Nos es necesaria la constancia. Oración. Jesús, misericordia del Padre, que has venido a encontrarte con nuestra miseria en los caminos del mundo, en las plazas de nuestras ciudades. Tú siempre te vuelves a nosotros con tus brazos infinitos, abiertos para abrazar al que estaba perdido, en el ímpetu de tu piedad. No queremos ser escribas ni fariseos acusadores de nuestros hermanos, dispuestos a lanzar a otros la piedra de nuestro pecado. Jesús, Señor del soberano silencio, en medio del tumulto de nuestras pasiones, haznos capaces de callar ante ti mientras nuestra alma, desnuda y avergonzada, se confiesa sencillamente dejándose mirar por tus ojos de pastor humilde. ¿Quién nos condenará si tú nos absuelves? ¿Quién nos despreciará si tú nos amas? Tú eres el único que te quedas con nosotros, oh inocente, oh puro, oh santo, que no puedes ver el mal. Míranos purificados por tu perdón, no queremos pecar más. Confírmanos en la fidelidad del amor. Amén. El Señor les bendiga. Amén.